Buenas noches. Vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy, en la que vamos a abordar, como ya habíamos anunciado, el tema del contrato de trabajo, la relación laboral. Voy a compartir con ustedes una presentación, una guía de clase. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Perfecto, se ve, Danubio. Sí, sí. Bien. Le comparto entonces esta guía de clase. A ver, esto no es más que una guía de clase, ¿no? Quiero que eso quede claro. Alguien puede verse capaz que tentado a, bueno, leo la guía y ya está, ¿no? Esta guía en realidad es producto de la lectura de los textos que hemos sugerido, y es a partir de esa lectura y de ese estudio que uno elabora esta guía, ¿no? Es un poco una síntesis, un ver por dónde ir en este tema, ¿no? Pero indudablemente, y quiero resaltarlo muy especialmente, esto no sustituye la lectura de los textos que hemos señalado, La Rodríguez, Barbagelata, el libro de Raso y Castelo. Es ahí donde hay que ir a estudiar. Esto sirve para ver, bueno, por dónde el profesor aborda la clase. Dicho esto, entonces, vamos a comenzar señalando que nosotros en realidad solemos hablar indistintamente del contrato o de la relación laboral. Desde el punto de vista estrictamente práctico, las consecuencias son las mismas cuando hablamos del contrato o de la relación laboral. Quizás si nos ponemos un poco más exquisitos en afinar conceptos, bueno, ahí vamos a encontrar algún matiz, alguna diferencia, pero que no va a tener demasiada relevancia desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista práctico aludimos indistintamente a contrato de trabajo o a relación de trabajo. Vamos a ver entonces el concepto que ustedes en cierta medida ya conocen porque ya abordaron este tema en Laboral Primero. En cuanto al concepto de relación de trabajo, es un concepto que refiere o que se vincula a una situación de hecho como es la efectiva realización del trabajo subordinado. Y esto incluso independientemente de la existencia de un contrato. La prestación efectiva del servicio que va a dar lugar a una serie de reglamentaciones especiales que van a estar vinculadas a la vida del trabajador y a las necesidades económicas de la sociedad. El profesor Pla Rodríguez enseñaba que la relación de trabajo no se refiere al cumplimiento del contrato, sino a la ejecución material del trabajo. La relación de trabajo va a arrancar con el comienzo de la prestación efectiva de los servicios y va a terminar cuando ésta finaliza. Y el contrato de trabajo, si se quiere, en cambio, puede iniciarse incluso antes de esa prestación efectiva de servicios y extender sus efectos después de finalizada la prestación de los servicios. Por ejemplo, cuando el trabajador tiene en el contrato una cláusula de confidencialidad que va a seguir desplegando efectos aún finalizada la prestación efectiva, la ejecución material del trabajo. La reglamentación, por tanto, del hecho trabajo, que antes quedaba librada a la voluntad de las partes, bueno, va a ser realizada por la sociedad de distintas maneras e incluso escapando muchas veces a la voluntad de las partes. La jurisprudencia va a recurrir a la noción de relación de trabajo cuando justamente hayan que probar vínculos que podríamos decir se dan en los hechos, y
que no aparecen regulados contractualmente, o más complicado aún cuando, como vamos a ver, pueden subyacer ocultos bajo formas contractuales diferentes, como es el caso fundamentalmente del arrendamiento de servicios. En el contrato de trabajo, en cambio, hay una voluntad explícita de las partes. Voluntad explícita que debemos aclarar, no necesariamente debe estar documentada en un acuerdo escrito. Muchas veces el contrato de trabajo no está documentado en un acuerdo escrito, pero hay una voluntad explícita de las partes que va a tener como objeto justamente el intercambio de una prestación de trabajo por una retribución. El intercambio, entonces, de una prestación de trabajo por una retribución. El profesor de Ferrari, y voy a traer a colación algunas definiciones para enriquecer el tema, no para que obviamente las recuerden de memoria. El profesor de Ferrari señalaba que el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona se obliga a trabajar por cuenta y bajo la dependencia de otra, aquel por el cual una persona se obliga a trabajar por cuenta y bajo la dependencia de otra, o a estar simplemente a sus órdenes, recibiendo como compensación una retribución en dinero. Recibiendo como compensación una retribución en dinero. Héctor Hugo Barbagelata, por su parte, tiene una definición bastante extensa de lo que es el contrato de trabajo, al que se refiere de la siguiente manera. Dice: la relación de trabajo que da en llamarse contrato de trabajo puede definirse como producida por un acto técnicamente voluntario del obrero o empleado, por el que promete ingresar y efectivamente ingresa o permanece en esa situación bajo determinadas condiciones, que está correspondido por un acto coincidente y contrario de una persona o entidad que aspira a beneficiarse de los servicios ofrecidos a cambio de ciertas prestaciones. Esta presentación está en el curso en EVA. En el capítulo correspondiente van a poder encontrar esta presentación. Y finalmente, el profesor Pla Rodríguez establece una definición muy clara, bastante sencilla, según la cual el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona se obliga a prestar una actividad en provecho y bajo la dirección de otra, y ésta a retribuirla. Es importante, bueno, no memorizar, pero tratar de retener estas ideas. El contrato de trabajo como aquel por el cual una persona se obliga a prestar una actividad en provecho y bajo la dirección de otra, y ésta a retribuirla. Lo que sucede con el tema del contrato y la relación laboral, que en definitiva es lo mismo, es que, bueno, siempre se ha planteado una cierta crítica a la idea del contrato de trabajo. ¿Por qué esto es así? Porque, y esto proviene del derecho civil, la idea de contrato se asocia indudablemente, o tiene que ver con la idea de autonomía de la voluntad, la autonomía de la voluntad de las partes que celebran el contrato. ¿Y qué es lo que sucede en materia laboral? ¿Qué es lo que sucede con el contrato o vínculo laboral? Bueno, sucede justamente que esa autonomía de la voluntad de las partes está muy limitada en materia laboral. Para decirlo de una manera muy gráfica, por más que con mi contraparte estemos de acuerdo, yo no puedo contratar a un trabajador por un salario que esté por debajo del mínimo correspondiente a la categoría según el sector de actividad. Yo no puedo contratar a un trabajador
por 12 horas diarias sin que tenga derecho al cobro de horas extras. Y podemos, bueno, establecer una cantidad de ejemplos en ese sentido. Un contrato en el cual eliminásemos el beneficio del descanso intermedio, por ejemplo, del descanso semanal o las vacaciones anuales. Por eso se dice, bueno, en realidad, de acuerdo, Hermida lo planteaba en sus clases, ¿de qué contrato estamos hablando? Si yo en realidad es muy poco lo que puedo hacer digamos, en el ámbito de la autonomía de la voluntad, porque el salario mínimo ya me viene determinado por las normas de la negociación colectiva, de los consejos de salario, y bueno, y la limitación de la jornada, si no hay una limitación legal, puede haber incluso una limitación más favorable a través de la negociación colectiva. Por tanto, podríamos plantearnos, bueno, pero ¿de qué contrato estamos hablando si la autonomía de la voluntad en materia laboral, en cuanto a este vínculo de trabajo, está verdaderamente muy limitada? Sin embargo, el profesor Oscar Hermida señalaba lo que él decía, algunos elementos de sobrevivencia del contrato, de sobrevivencia de la autonomía de la voluntad. Algún aspecto en el que, bueno, la autonomía de la voluntad de las partes juega su partido, tiene un cierto ámbito de aplicación, encuentra un cierto espacio. Y se refería fundamentalmente a tres aspectos o tres elementos de sobrevivencia de la autonomía de la voluntad, de la noción de contrato. En primer lugar, en cuanto al inicio de la relación, la verdadera autonomía de la voluntad, decía, está en poder aceptarse mutuamente, en la voluntad de aceptarse mutuamente para comenzar el vínculo, para comenzar a trabajar. Recuerden que el trabajo objeto del derecho del trabajo es un trabajo jurídicamente libre. Por supuesto que, bueno, todos seguramente trabajamos en cierta forma compelidos por una necesidad económica, porque necesitamos el sustento, pero desde el punto de vista jurídico no nos ponen un revólver en el pecho para ir a trabajar a determinado lugar. Es decir, que hay una libertad en la aceptación mutua, en el inicio de esa relación. Aún así, vean ustedes que en la diapositiva está señalado en contra, aún así señalaba el profesor Hermida algunos ejemplos en los que ni siquiera la autonomía de la voluntad sobrevive o tiene un ámbito de aplicación en cuanto al inicio del vínculo. Y pone como ejemplo capaz que ustedes lo recuerdan del primer curso de laboral, las llamadas cláusulas sindicales. Concretamente, un tipo de cláusula que no es muy común en nuestro país, que en realidad son más propias del derecho anglosajón, cláusulas sindicales, la que se identifica como cláusula de bolsa sindical con prelación, donde, ¿qué quiere decir esto? A través de un convenio colectivo, el sindicato pacta con el empleador o con la organización de empleadores que quienes vayan a ser contratados sean seleccionados de una especie de bolsa o de orden que el empleador no va a poder dejar de lado. Por tanto, vean ustedes que en este ejemplo, hasta en ese aspecto, vinculado al inicio de la relación laboral, la voluntad de las partes de aceptarse mutuamente puede verse también bastante limitada. Y otro ejemplo que ponía Oscar Hermida tenía que ver, por ejemplo, con la sucesión de empleadores. El caso del trabajador que comienza a trabajar para una persona física, un empleador que es una persona física, y luego ese empleador sufre a lo largo del tiempo distintas modificaciones, puede constituirse, por ejemplo, en una sociedad de responsabilidad limitada, o cambiar y pasar a ser una sociedad anónima,
Y entonces hay también esa voluntad de aceptarse mutuamente, podríamos decir que también por lo menos se puede encontrar cuestionada o limitada, ¿no? Elemento entonces de sobrevivencia del contrato en lo que hace al inicio de la relación. También hay un cierto ámbito de sobrevivencia, de la autonomía de la voluntad, de la idea de contrato, en la rescisión del vínculo, en la terminación del contrato, tema que vamos a ver más adelante con mucha más profundidad. Al trabajador no se lo puede obligar, a nadie se puede obligar a continuar trabajando si no desea hacerlo. Del lado del empleador, esta limitación de rescindir el vínculo, de poner fin al vínculo laboral, bueno, va a estar obviamente mucho más limitada, ¿no? Porque podríamos establecer que en principio el empleador, si rescinde el vínculo laboral, va a ser deudor de la indemnización por despido que vamos a ver, salvo notoria mala conducta, o salvo que, bueno, que se den en esa contratación otro tipo de circunstancias. Pero en principio, la voluntad del empleador va a estar un poco más limitada, porque si bien puede despedir, va a tener que indemnizar. En principio va a tener que indemnizar, salvo notoria mala conducta, salvo que haya una justa causa de exoneración del pago de esa indemnización, que en nuestro ordenamiento esa causa justificada esa justa causa es precisamente la eximente que conocemos como notoria mala conducta. Y hay un tercer ámbito donde la autonomía de la voluntad tiene cierto margen de actuación, que es en las modificaciones que pueden establecerse en el vínculo laboral en beneficio del trabajador. Como decíamos al principio, hace unos minutos, yo no puedo contratar por un salario inferior al mínimo de la categoría prevista en el sector de actividad, pero sí puedo pagar pagando muy por encima de ese mínimo. Yo no puedo establecer una jornada superior a las 8 horas o a las que correspondan según el sector de actividad, pero en cambio sí puedo establecer una jornada inferior al máximo legal o convencionalmente establecido. Por tanto, también en ese aspecto hay un cierto margen para la autonomía de la voluntad, para que en el contrato de trabajo se establezcan beneficios superiores o distintos a lo que viene dado por los imperativos mínimos establecidos en la legislación o a través de las normas vinculadas a la negociación colectiva. Por eso es que, bueno, se dice que en materia laboral hay un orden público rígido, unidireccional, rígido en una sola dirección, en aquella que es más favorable al trabajador. Entonces, uno podría establecer una modificación en perjuicio del trabajador, pero sí puedo establecer un beneficio muy por encima de lo que la normativa establece de manera autónoma o heterónoma. Hay alguien que ha levantado la mano, Trindade, adelante. Ya, buenas noches. Bien, yo quería hacer una acotación y también hacer una consulta. Primero, el tema de la bolsa sindical, yo creo que lo vi en mi trabajo al menos, que se hizo un llamado, por ejemplo, previa negociación con el sindicato, un llamado a ponerle 48 lugares de la zona, y fueron entrando de a poco esas personas a la empresa, y hasta el día de hoy están todavía las cajas con los nombres de todas las personas que se anotaron, y solamente pueden ingresar a la empresa gente que se anotó a ese llamado. O sea, la empresa no puede contratar gente de afuera. No sé si tiene que ver con eso o va por ahí más o menos. Y ha pasado también otras circunstancias de
que solamente se puede contratar, ponele, fallece una persona y solamente puede entrar en ese lugar un familiar o cosas así. Ha pasado, por ejemplo, en pandemia se ha negociado. Y después, también en el tema de lo que sería la negociación colectiva, yo quería saber hasta qué punto se puede, digamos, podemos decir, no sé, renunciar o modificar o pactar en perjuicio de, ponele, te saco un derecho así, medio vulgar así, te saco un derecho, pero necesito que me des esto, ponele, renuncio a que los trabajadores tengan la media hora, porque estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero necesito que, no sé, me des los tickets del almuerzo, ponele, o de la comida, o de lo que sea, que me pagues, o que me, no sé, algún beneficio en función de sacar un derecho o sacar algún tipo de cosa que la ley te asegura, pero que el convenio colectivo por ahí lo contradice. No sé si se entiende lo que quiero preguntar. Sí, es muy interesante la pregunta o las preguntas que planteaste, tratando de ir por partes. Lo primero era las cajas a las que tú hacías referencia, que no se podría contratar a otros trabajadores. Si eso proviene de un acuerdo entre el sindicato y el empleador, bueno, sería en cierta forma, y no es una cláusula de bolsa sindical con prelación, como planteamos en la diapositiva, sería algo muy parecido, ¿no? Eh, a ver, esto lo estamos planteando como un ejemplo de la limitación que hay en lo que hace a la autonomía de la voluntad, que uno de los ámbitos en los que la autonomía de la voluntad funciona, como decíamos, es en el aceptarse mutuamente o recíprocamente. Bueno, aún en este ámbito, si existe una cláusula de bolsa sindical, esto se va a ver indudablemente limitado, salvo que se incumpla el convenio colectivo. De todas formas, en nuestro país este tipo de cláusulas, por lo menos hasta el momento actual, no son muy frecuentes. Me llama un poco la atención el ejemplo que tú pones, pero bueno, perfectamente puede existir. Estas son más bien cláusulas propias del derecho anglosajón, ¿no? Pero bueno, puede ser que en algún lado se haya planteado. La otra pregunta, en realidad, excede muchísimo lo que es el tema de la clase, ¿no? Es decir, la gran pregunta, ¿hasta qué punto puede la autonomía colectiva, en este caso, renunciar derechos individuales? O tal vez también, visto de otra forma, ¿hasta qué punto puede un convenio colectivo posterior modificar o suprimir un beneficio obtenido anteriormente? Lo que quizás ustedes en Laboral Primero estudiaron como la llamada negociación colectiva impeding. En tiempos de bonanza, la negociación es para mejorar las condiciones, pero el problema se plantea cuando muchas veces de lo que se trata es, bueno, de conservar el empleo. Acá, y esto daría para mucho más, yo lo que me animaría a decirte es que, bueno, en principio, la autonomía colectiva puede suprimir un beneficio que esté dado por la propia autonomía colectiva, pero siempre respetando los mínimos imperativos etáticos. Es decir, dicho de otra manera, para poner un ejemplo tal vez entendible, si hay una ley que establece que la jornada máxima legal es de 8 horas y la negociación colectiva en determinado momento establece que el límite diario va a ser de 6, ¿se podría modificar y volver a las 8 horas? Bueno, yo personalmente, y gran parte de la doctrina, creo que lo que da la negociación colectiva también lo puede quitar. La negociación colectiva en ese sentido tiene que ser libre,
yo puedo querer en determinado contexto, en determinada circunstancia, modificar determinado beneficio para obtener otro. Pero lo que no puedo modificar son los mínimos imperativos, los mínimos heterónomos, o etáticos. Dicho de otra manera, no podría la negociación colectiva superar las 8 horas y decir, bueno, ahora la jornada va a ser de 9. Me parece que ahí hay un mínimo imperativo heterónomo que debe ser respetado, y me parece que esa es la propia función del derecho del trabajo. Pero bueno, hay quienes entienden que no, que la negociación colectiva siempre tiene que ser para mejorar, no podría ser impedir. Sin embargo, si ustedes analizan la normativa nacional, la ley 18.566, en realidad no impediría, no parece prohibir la negociación impedible, que, reitero, a mi modo de ver, debe respetar los mínimos imperativos, heterónomos, pero podría suprimir o modificar lo que la propia autonomía colectiva estableció oportunamente. Vamos muchísimo de tema con esto, ¿no? Pero... No, a mí me pareció que tenía un poco que ver con el tema de justamente la autonomía de la voluntad, porque a veces uno pacta una cosa o uno desde el derecho interpreta algo que por ahí dentro de la realidad del convenio colectivo es otra cosa. Y claro, justamente mi razonamiento pero tengamos en cuenta que hablamos de autonomía de la voluntad en un caso individual, claro, el contrato de trabajo, y en otro caso colectiva, ¿no? Entonces, la unión hace la fuerza, no es lo mismo justamente la negociación individual que la negociación no solo a través de la suma de trabajadores, sino más concretamente de una organización profesional, ¿no? De una organización sindical que supone, bueno, otra estabilidad, otra organización, valga la redundancia. Bien, cerrando un poco... que creo que quería hablar. Sí, en realidad, pero creo que en realidad lo contestó, porque en algún momento yo recuerdo haber estudiado en su momento la conjunción de las reglas y los principios de jerarquía y la prelación normativa en ese sentido, que podría, en relación con lo que decía el compañero y siempre respetando los límites del orden público laboral, modificar eso, impeius. Pero me generó la duda a mí, porque también en ese sentido, siempre respetando lo que dice el orden público, la ley podría derogar eso, y si tienen 6 horas por convenio, decir, bueno, ahora por convenio no van a ser 6, es la ley, creo que sí podría. Recuerdo, lo voy a tratar de encontrar, un fallo que en disidencia justamente con eso. Muy bien. Le pongo un ejemplo bien concreto y lo dejo seguir con el tema. Nosotros trabajamos 9 horas y media de lunes a viernes, por ejemplo. Y eso probablemente está pactado por convenio y va en contra de lo que dice la ley. Entonces, nosotros como operadores del derecho, cuando vamos a representar a un sindicato o a un trabajador, capaz que a veces tenemos que, antes que mirar lo que dice la ley, tenemos que primero mirar lo que dice el convenio, porque por ahí nosotros vamos con una idea y resulta que en el convenio pactaron todo lo contrario. Entonces, por eso iba mi pregunta. Por eso iba mi pregunta. En este curso vemos la parte de arriba del glacial, ¿no? Del iceberg, ¿no? O sea, nosotros vemos las normas legales, las normas, los decretos, pero en la parte oculta, digamos, hay toda una normativa proveniente de la negociación bipartita o de la negociación tripartita, los consejos de salarios, que es imposible dar una respuesta a un caso concreto sin medianamente conocerla, ¿no? Porque, bueno, manejamos en este curso los mínimos imperativos, ¿no? Los mínimos heterónomos, pero, bueno, en la salud hay otros mínimos y hay otros aspectos que hay que tener en cuenta, y cada sector de actividad es un mundo, ¿no? Donde hay toda una normativa que modifican las normas generales respecto de prácticamente todos los institutos del derecho del trabajo, ¿no?
la jornada, el descanso semanal, el descanso intermedio. Basta pensar en el trabajador de cualquier sector de actividad y seguramente algo de lo que nosotros vemos acá con carácter general, establecido en la normativa general, ustedes van a decir, no, pero yo en mi sector de actividad esto funciona diferente o está regulado por tal o cual otra norma. Y sí, seguramente es así. Eso es parte de las características o de las particularidades del derecho del trabajo, que es un derecho, como enseñaba Pla, muy en contacto con la vida y que por tanto tiene una constante formación de normas, ¿no? Vinculadas a la particularidad de cada sector y de cada actividad, ¿no? Y de cada tarea. Sin duda que es así. Bueno, vamos a continuar entonces, después de haber visto esa noción de contrato, de relación de trabajo, y de haber un poco tratado de explicar por qué distinguimos el contrato y la relación, cuando desde el punto de vista práctico las consecuencias son lo mismo, pero tiene que ver con esa crítica, como decíamos, a la autonomía de la voluntad individual, ¿no? Es decir, a la noción, o que tanto tiene que ver con la noción de contrato, ¿no? Entonces, por lo que decíamos, bueno, ¿de qué contrato hablamos si la mayor parte de los institutos del derecho laboral me vienen regulados en normas de carácter etático o incluso extraetático, como los convenios colectivos, como los laudos, como las decisiones de los consejos de salario, ¿no? Vamos a, muy brevemente, y antes de entrar en los elementos que denominamos típicos o caracterizantes del contrato de trabajo, vamos a ver cómo podemos caracterizar a este vínculo laboral, a este contrato, a esta relación, en función de lo que establece el propio Código Civil cuando se refiere a los contratos, diciendo, en primer lugar, que el contrato de trabajo, obviamente, es un contrato bilateral, que vincula a dos partes, al trabajador y al empleador, que es un contrato consensual, que no requiere de mayores formalidades o solemnidades. Muchas veces, como decíamos, esa voluntad explícita de vincularse ni siquiera está documentada por escrito. No hace a la cosa, no es un requisito esencial, no es un requisito de validez que el contrato se otorgue por escrito. Me está levantando la mano Roldán, adelante. Sí, buenas noches para todos. En realidad quería decir que es un contrato, como usted dijo, bilateral, consensual, sinalagmático y podríamos decir oneroso también, porque siempre se busca el beneficio, vamos a decir, del trabajador. El salario es fundamental, de ahí la onerosidad, ¿no? Y además es un contrato que tiene como característica que es intuito personal, lo tiene que realizar el propio trabajador, no puede delegar en un tercero, porque estaríamos frente a otro contrato de trabajo. Perfecto. Los elementos o las características o los caracteres a los que íbamos a hacer referencia son precisamente estos, ¿no? Bilateral, consensual, como señalaba la compañera, sinalagmático, es decir, hay prestaciones recíprocas, es conmutativo, porque las prestaciones, por un lado, la actividad personal del trabajador, y por otro lado el salario que paga el empleador, se miran como equivalentes, Es un contrato oneroso, porque supone el pago de una retribución. Se trabaja a cambio de una retribución. Después vamos a ver cómo puede ser esa retribución. Es un contrato institu persona. Vamos a volver sobre esa característica.
Y es un contrato principal, porque no accede a ningún otro contrato, como podría ser una hipoteca, por ejemplo, ¿no? Que accede a un contrato principal, a un préstamo, ¿no? Un contrato de trabajo es un contrato que vale por sí mismo, no accede a ningún otro contrato. Vamos sí ahora a entrar en la parte más interesante, podríamos decir, que tiene que ver con los elementos típicos o caracterizantes del contrato de trabajo. No confundirse con lo anterior. Lo anterior es una forma de, bueno, de caracterizar, de ver qué elementos presenta el contrato. Pero estos son las notas que necesariamente tienen que estar presentes, las notas que necesariamente debe contener esta relación, este vínculo, para que quede conformado el contrato de trabajo, para que quede conformada la relación laboral. Hay Urruti, adelante. Sí, no, con respecto a los elementos esenciales del vínculo contractual de trabajo, encontramos la prestación personal, por ejemplo, de servicio, que vendría a ser el objeto de las obligaciones de las partes. Debe ser un trabajo remunerado, y después está la subordinación o dependencia, pero generalmente se le tiende a llamar más una relación de dependencia, ya sea jurídica, técnica, económica, por ejemplo, o social. Bien. Y mencionar eso. Bien. Los elementos entonces, la actividad personal, la subordinación, la onerosidad y la durabilidad. Esas 4 características, esos 4 elementos son típicos, son caracterizantes del contrato de trabajo, de la relación laboral. La actividad personal, se trata de un trabajo, es decir, un hacer humano, un trabajo que puede ser de cualquier naturaleza, tanto puede ser un trabajo manual como un trabajo intelectual, un trabajo que requiere aprendizaje o, en cambio, una escasa preparación. Esa actividad, y ya fue señalado por los compañeros, es estrictamente personal. No puede el trabajador ser sustituido o hacerse sustituir por otro. Por eso se dice que es un contrato intuitu persona. El empleador contrató a determinado trabajador en base a, bueno, sus condiciones de confianza, sus habilidades, es en base a la confianza, la habilidad de cada persona que se contrata a un trabajador y no a otro. Aunque parezca obvio, no pueden 2 asociaciones civiles o personas jurídicas celebrar entre sí un contrato de trabajo. Es imposible, porque la actividad tiene que ser personal. Entre esas 2 instituciones, bueno, habrá otro vínculo, otro tipo de contrato en el que, bueno, se podrá así asumir una obligación de hacer cumplir determinada tarea, pero no habrá propiamente un contrato de trabajo. Bueno, pero no, entre el trabajador cooperativista y la cooperativa, ahí sí hay un vínculo laboral. Claro. Exactamente, exactamente, claro, sí. Si quien contrata no es otra persona jurídica, ahí habrá otro tipo de vínculo, ¿no? Pero para destacar la actividad personal, personalísima, podría decirse, que involucra al vínculo laboral, ¿no? Bien, y este carácter personal del vínculo hace surgir entre las partes lazos que van más allá del marco del derecho patrimonial de las obligaciones. Por eso vamos a ver más adelante que hay un deber de disciplina,
una obligación de lealtad, etcétera, etcétera. El segundo elemento, y seguramente el más importante, es la subordinación, porque la subordinación es el elemento que incluso aún hoy sigue marcando las propias, podríamos decir, fronteras en cuanto a la aplicación del derecho del trabajo. Donde hay subordinación, hay aplicación del derecho del trabajo. Si no hay subordinación, se aplicará el derecho civil, el derecho comercial, pero no el derecho laboral, el derecho del trabajo, con los beneficios que éste implica para la parte más débil en ese contrato, para el trabajador. La subordinación justamente es el elemento que permite distinguir al contrato de trabajo de otras figuras afines donde también se involucra o se compromete una prestación de tipo laboral. La idea de subordinación inicialmente era una idea, una noción bastante resistida, podríamos decir, porque, bueno, evocaba la idea de sometimiento personal que venía del derecho romano, de la esclavitud. Pero en realidad, como ha señalado el profesor Prat Rodríguez, etimológicamente la subordinación es estar bajo órdenes, es decir, no supone un sometimiento personal, sino que, bueno, se reduce a la órbita del trabajo y no al resto de la vida personal. La subordinación supone además una serie de medidas protectoras y beneficiosas para el trabajador como contrapartida. Es decir, como contrapartida de la subordinación, bueno, el trabajador tiene una serie de medidas protectoras y beneficiosas a su favor. Pero como se ha señalado desde siempre, la idea, la noción de subordinación es una idea imprecisa, al punto que, bueno, como ustedes ven, hablamos de subordinación, o podemos hablar de subordinación en 4 acepciones o sentidos. Tenemos lo que es la subordinación en el sentido técnico. El sentido técnico significa que el trabajador ejecuta sus tareas en el mismo local del empleador y bajo su vigilancia, vigilancia inmediata, permanente. Esto nos remite al gran taller, seguramente, a la fábrica, ¿no? Supone la dirección efectiva de las tareas por el empleador que sabe desempeñarlas. El empleador va a controlar cómo se deben cumplir esas tareas. Adelante, Roldán. Sí, profesor, Plat Rodríguez justamente define, o podríamos decir, nos acerca un concepto de esto y dice que es, podríamos decir, una concepción primitiva, porque data de la época en que el empleador, podríamos decir, sabe más que el trabajador. Entonces, podríamos quedarnos con este concepto. Perfecto, nos remite de alguna manera al gran maestro de las corporaciones, ¿no? Que era quien, bueno, enseñaba un oficio a sus aprendices y, por supuesto, era a quien técnicamente estaban subordinados esos aprendices, ¿no? Urruti, adelante. Sí, profe, no, con respecto a la subordinación técnica, Barbagelata decía que el empleado tiene la obligación de obedecer las órdenes del empleador y no él utilizar sus propias técnicas particulares por él mismo, muchas veces. Bien. ¿Hunter?
Bueno, buenas noches. Me hizo acordar algo que mencionaba Barreto con el tema de la subordinación, de que incluso la falta de la misma no necesariamente significa que no estemos frente a una relación de trabajo. Estaba el ejemplo de Uber, pero ahora ha habido sentencias capaz que en ese lado, pero de que hay nuevas formas de contratación y demás que ocultan la subordinación o queda mucho más de forma debatible. Y particularmente en los trabajos, por la parte técnica fue lo que me hizo acordar, los trabajos súper técnicos en el que el empleado sabe mucho más y tiene conocimientos más necesarios para el empleador que lo que es el empleador mismo, alguien que quiere invertir hay trabajadores especializados que no es el mismo contenido. No es que la subordinación no exista, es que está un poco más desbalanceada o es un poco atípica, capaz. Pero me hizo acordar eso nada más. Exactamente, ¿no? La noción de subordinación en un sentido técnico, bueno, hoy día seguramente no permitiría hacer aplicable el derecho laboral a una cantidad de relaciones, en donde hay lo que se llama una dependencia técnica invertida. Es el empleado el que subordina al empleador. El empleador está subordinado técnicamente a lo que le dice el empleado, que es quien tiene, podríamos decir, bueno, la última palabra en cuanto a los aspectos técnicos, dada su especialización, dado el conocimiento de su profesión, de su actividad. Por tanto, si nos quedáramos con justamente la subordinación en un sentido estrictamente técnico, bueno, no nos serviría para determinar si existe o no un vínculo laboral. Por esto que señalábamos, ¿no? Como consecuencia, bueno, del adelanto tecnológico y una diversificación en las modalidades de prestación, ¿no? Por eso es que la noción de subordinación tiene justamente o admite otras acepciones. El sentido jurídico de la subordinación, en cierta forma, permite incluir a la subordinación en sentido técnico y consiste en la posibilidad del empleador de imprimir, cuando lo crea necesario, una cierta dirección a la actividad del trabajador. Esto es muy interesante porque justamente la subordinación en este sentido técnico, en este acatar las órdenes del empleador, representa el aspecto, podríamos decir, pasivo del poder de dirección que tiene el empleador. El empleador, como organizador, como responsable de la conducción de la empresa, tiene la responsabilidad de dirigirla. Y dicha responsabilidad engendra el deber correlativo de los trabajadores justamente de acatar sus directivas. Ese poder de dirección deriva precisamente de que el empleador es quien asume el riesgo económico y por tanto, bueno, es lógico que sea quien dirija, quien tenga poder de dirección. Y yo asumo el riesgo económico, bueno, lo tengo que poder dirigir, señalar para dónde va esto, si va para acá, si va para allá, ¿no? Vean ustedes que el profesor Prat Rodríguez habla de una posibilidad de dirigir, es decir, que no necesariamente tiene que concretarse en los hechos, no necesita ser concretada esa posibilidad en los hechos para que haya subordinación. Basta la simple posibilidad de dirigir, aunque luego esto no suceda, aunque esa posibilidad no sea utilizada en el terreno de los hechos. Y otro aspecto también importante vinculado a la subordinación y a este poder de dirección es que muchas veces ese poder de dirección no es ejercido directamente por el empleador. Imagínense ustedes una empresa muy grande donde trabaja mucha gente, el empleador delega
ese poder de dirección en gerentes, en capataces, en mandos medios, ¿no? Pero eso no quiere decir que no ejerza ese poder de dirección, ¿no? Que no haya, en ese caso, subordinación. Lo que pasa es que ese poder de dirección está delegado en esos mandos medios, en el gerente, en el capataz, ¿no? Por tanto, como decíamos, no necesariamente tiene que ser ejercido en forma personal y directa por el empleador. Veo con la mano levantada a Hunter, adelante. Profe, me dejó picando usted cuando habló del riesgo económico del empleador y si eso no nos permitiría, no podría ser también un elemento típico, sobre todo teniendo en cuenta los nuevos contratos que aparecen a cada momento, que tratan un poco de difuminar el derecho del trabajo y si no se estaría convirtiendo también en una forma de localizar un contrato de trabajo pensando en eso, en esos contratos nuevos que aparecen o sociedades, tipos sociales nuevos para jugar con las reglas, jugar no en un sentido positivo, este, o capaz que sí, yo sé, pero si no podríamos tenerlo en cuenta mm, eh, legalmente, desde el punto de vista jurídico, para decir, bueno, acá hay un contrato de trabajo porque el riesgo está en una persona sola, Y eso o es así. en... Y eso es así. Y si usted va, como vamos a ver, a la recomendación 198, es uno de los indicios que se toman en cuenta para establecer el carácter laboral de un vínculo. Ah, ¿Ah? perfecto. Adelante, Alio. Bien. Vean ustedes que acá estamos analizando estos elementos típicos o caracterizantes del contrato de trabajo, pero después vamos a tener que ver indicios, ¿no? Porque estos elementos tienen ¿cómo decirlo? Un gran grado de abstracción, ¿no? Subordinación. Bueno, ¿cómo se manifiesta la subordinación? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos, entre otras cosas, los indicios que a tales efectos plantea la Recomendación Internacional del Trabajo número 198, ¿no? Que en realidad, justo es decirlo, nuestros jueces del trabajo, aún sin haberse aprobado la Recomendación 198, ya manejaban indicios
como los contenidos en dicha recomendación, ¿no? Pero bueno, de alguna manera que esos indicios estén recogidos en un instrumento internacional, en una recomendación de la OIT, no deja de ser un aspecto importante, ¿no? Hay otras compañeras que querían hablar. Dos Santos, adelante. Buenas noches. Justo que estaban comentando del caso Uber, hay en la página web de Pérez del Castillo, del bufete de abogados, que hace todo un análisis de la sentencia que me pareció que está muy interesante porque va punto por punto desarrollando por qué se determinó que había una relación de trabajo y aborda todo el tema de la subordinación, y me pareció bueno porque es como que muy actual. Entonces, ya que mencionaban, me parece que está bueno leerlo, el que le interese. Sí, por supuesto que está bueno leerlo, porque hay que estos elementos sobre los que Pla escribía ya por los años 70, 80, ver cómo muchas de las cuestiones que se plantearon en aquel entonces, hoy, bajo otras modalidades, con la tecnología por medio, pero en muchos aspectos siguen siendo sustancialmente iguales, ¿no? El que dirige y el que trabaja inserto en una organización en la que, bueno, a lo sumo lo que puede proporcionar es su fuerza de trabajo, ¿no? El tema justamente es, bueno, ustedes seguramente ya lo advirtieron, ¿por qué interesa advertir la existencia de estos elementos? Respecto de un trabajador que está en la planilla del Banco de Previsión Social y al que se le pagan los beneficios laborales, no tiene importancia ninguna, porque bueno, ya está recibiendo los beneficios que el derecho laboral establece en su favor. El problema se plantea, como señalábamos hace un rato, en aquellos vínculos que o no están, digamos, tipificados de alguna manera, y el trabajador no, o la parte que trabaja, la parte que brinda la prestación del servicio, no está recibiendo esos beneficios, pero que un día puede reclamarlos, y generar un gran problema, o directamente está su relación enmarcada en un vínculo que formalmente es otra cosa, un arrendamiento de servicios, por ejemplo, donde el trabajador no tiene la posibilidad de cobrar un despido si es despedido y de cobrar beneficios tales como la licencia, el aguinaldo, el salario vacacional. Pero bueno, en la medida en que ese vínculo sea auténticamente un arrendamiento de servicios, es posible el vincularse a través de un arrendamiento de servicios y que haya un tipo de trabajo autónomo, podríamos decir. Pero muchas veces lo que sucede es que hay un encubrimiento de vínculos laborales mediante esas figuras que en definitiva no le posibilitan al trabajador acceder a los beneficios del derecho laboral, ¿no? Y bueno, va a depender de si ese trabajador, como ha sucedido en estos casos más conocidos de Uber, de plataformas, en los que el trabajador, bueno, finalmente realiza un reclamo y en la medida en que se entiende configurado un vínculo laboral, se hace acreedor de todos esos beneficios, ¿no? Y ahí es donde, bueno, hay que estar atentos. Me parece, sí, interesante analizar esas sentencias y, por supuesto, que están invitados a hacerlo, incluso a exponerlo en clase cuando lleguemos a ese tema. Sánchez también tenía o tiene la mano levantada. Adelante. Sí. Profe, estaba con un problema de conexión de internet recién. Siguiendo lo que creo que mencionó el compañero Hunter en relación con, o tal vez fue uno de los compañeros, no sé si fue él, pero uno de los casos más famosos o más renombrados que no tienen que ver con las nuevas tecnologías es el caso de los médicos. Los médicos que tienen un grado alto de profesionalización, pero que están insertos dentro de un establecimiento al cual no les pertenece, pero que tienen que utilizar esos medios técnicos, en este caso no bajo el concepto de subordinación, sino de la aplicación del oficio, en los cuales en realidad sigue existiendo una hiposuficiencia de parte de ellos respecto a la institución que los contrata. Pero a raíz de eso está, esta ponderación de indicadores que nos llegamos de la recomendación de la OIT,
en dónde se entiende que sería subordinado y en dónde no. Están esos grises. Y hay muchos grises en todo esto, ¿no? Y eso es lo complicado, ¿no? Que, bueno, hay que ver qué sucede en el terreno de los hechos y qué es lo que se puede probar, y eso es fundamental, ¿no? Acá, si hay un caso en el que se advierte la importancia de la prueba, es en este tipo de situaciones, ¿no? En relación con lo que señalaba la compañera, el concepto de subordinación admite distintos grados de intensidad, ¿no? En cuanto a la forma de manifestarse. Eso va a depender de muchas cosas, de la índole de las tareas, de la capacidad del trabajador, del lugar donde se presta la labor. No es lo mismo la subordinación que tiene un trabajador cuyo empleador está trabajando al lado de él, que un trabajador que sale del establecimiento y bueno, y se va, el caso de los viajantes y vendedores de plaza, que bueno, que durante mucho tiempo se discutió incluso el carácter laboral de ese vínculo, justamente porque disponían de una cierta autonomía, podríamos decir, por lo menos en lo que hace a su régimen horario, a los clientes a los que pueden visitar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como también señalaba la compañera, y me parece ese el aspecto más importante, aún esta subordinación que admite distintos grados de intensidad es conciliable con una superioridad técnica del empleado. El gran especialista que trabaja en una institución médica, no obstante, muchas veces está inserto en una organización, cumpliendo un horario y siguiendo directivas de su contraparte, de su empleador, en cuanto a quién atender, qué recetar, es decir, es conciliable, por tanto, esta superioridad técnica con ese poder de dirección que tiene el empleador, con esa subordinación de tipo jurídico, ¿sí? En la que está inserto el trabajador. ¿Sí? Tenemos un tercer sentido de la subordinación, que es el sentido económico, la subordinación económica, es decir, esto supone que el trabajador tenga en su trabajo la fuente única o principal de su subsistencia. Supone que el acreedor de trabajo tome el tiempo integral del empleado al punto de no necesitar ni tener posibilidad de ofrecer sus servicios a otro empleador. Adelante, Roldán. Sí, ahí podríamos decir que el trabajador, vamos a decir, depende del empleador económicamente por ser la única y principal fuente de ingresos. Ahí se daría ese caso, ¿no? Bien, este concepto vale recordar que de la subordinación económica surge o aparece en la doctrina alemana con la intención de abarcar en el régimen de los accidentes de trabajo a los trabajadores a domicilio, porque los trabajadores a domicilio, respecto de los que no se daba una subordinación de tipo jurídico, porque, bueno, justamente estaban fuera del centro del empleador, como trabajadores a domicilio, como su nombre lo dice, bueno, si no se entendía que estaban de alguna manera subordinados y económicamente lo estaban, bueno, no quedaban abarcados por el régimen de los accidentes de trabajo. ¿Sí? La crítica o el inconveniente que tiene la subordinación en esta fase económica es justamente que hace depender la calificación del contrato
de un elemento que en realidad es extraño al mismo, como es la condición económica de una de las partes. Una persona puede tener una condición económica absolutamente desahogada y, sin embargo, aunque no dependa económicamente del empleador, no es lo que sucede en la mayor parte de los casos, pero podría simplemente trabajar porque se aburre en la casa y hacerlo a través de un contrato de trabajo. O sea que este elemento, tal vez por sí solo en ciertas circunstancias, no nos permitiría establecer la existencia de un contrato de trabajo. Pero vale decir también que puede servir este elemento como un indicio de la existencia de un contrato de trabajo cuando no aparece en forma evidente, en forma clara, la subordinación en sus otras vertientes, en el sentido técnico o en el sentido jurídico. Y por último, tenemos a la subordinación en el sentido social, en la acepción social, que resultaría de una especie de fusión entre la subordinación jurídica y la subordinación económica. Esta es una concepción, podríamos decir, más vinculada a la concepción, quizás ustedes lo recuerden también de Laboral 1, del derecho del trabajo como un derecho vinculado a una clase social. El derecho del trabajo como un derecho de clase, como el derecho de la clase proletaria, la clase trabajadora, por oposición a el dueño del medio de producción. La burguesía. La burguesía, exactamente. Por tanto, es más bien una descripción sociológica más que jurídica que indicaría, bueno, la condición social del trabajador frente al empleador, ¿no? Cosa que puede relativizarse porque, por ejemplo, yo puedo ser trabajador con respecto a trabajo, ocupar una posición social porque trabajo en determinado lugar, pero a su vez soy también empleador del servicio doméstico que tengo contratado en mi casa. Por tanto, es una descripción, como decíamos, más bien sociológica, que apunta más a la indicación de la condición social del trabajador, pero que no necesariamente nos ayuda a establecer la existencia de un contrato de trabajo. Bien, teníamos entonces el elemento actividad personal, el elemento subordinación, y nos quedan otros dos elementos para que podamos hablar de un contrato de trabajo, que son la onerosidad y la durabilidad. Leandro da Costa tenía la mano levantada. Adelante. Sí, buenas noches. Esperé hasta el final para ver si por la duda no. Profesor, una pregunta sobre la subordinación. ¿Puede ser que sea, para que esté configurada, tiene que ser una u otra o tienen que ser todas a la vez? Y bueno, ¿o más de una? ¿A usted qué le parece? Cuanto Y me parece... más claro esté ese elemento, con que se dé en una de sus manifestaciones, parecería que nos va a ayudar a conformar un contrato de trabajo, ¿no? Y por ende hacer aplicable el derecho laboral, si está subordinado técnicamente, si está subordinado jurídicamente, siempre y cuando, obviamente, se den los otros tres elementos, ¿no? Se requiere de estos cuatro elementos para poder hablar de un contrato de trabajo. Si falta alguno de estos elementos, bueno, posiblemente no se entienda configurado un contrato de trabajo. Bien, porque me llama la atención, por ejemplo, capaz que estoy equivocado, pero en el caso de los jornaleros, ellos no tienen subordinación económica porque pueden ofrecer sus servicios a otros empleadores, ¿no? Porque pueden trabajar un jornal con uno o con otro. No, pero y un trabajador mensual también. No está limitado a un empleador solo, ¿no? Si me dan los horarios y si no comprometí exclusividad con mi empleador,
perfectamente puedo tener más de un empleador, ¿no? Ahora Claro. vamos, eso que usted señala, ahora lo vamos a ver en el elemento exclusividad, que justamente por lo que vamos a decir está puesto entre signos de interrogación, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, por nada. Roldán, adelante. Sí, profesor, prosiguiendo, la onerosidad podríamos decir que es esencial, es la parte esencial del contrato sinalagmático, como dijimos. Y bueno, ¿por qué? Porque el trabajador, ¿qué es lo que hace? Da el fruto de su trabajo y por un beneficio que generalmente es el salario en dinero, ¿no? Podríamos decir en dinero, generalmente. Bien, sí, efectivamente. La onerosidad es que en definitiva se trabaja a cambio de este beneficio que se denomina salario y sobre el que vamos a tener varias clases abordando distintos aspectos del salario, que como también bien señala la compañera, normalmente es en dinero, mayoritariamente es en dinero, ya sea con una cantidad fija o con elementos variables, pero que también bajo ciertas condiciones puede ser en especie. Es un componente del salario muchas veces la vivienda, la alimentación. López, adelante. Buenas. No, quería decir que en realidad una de las características fundamentales acá en estos elementos típicos de la universidad es que generan gravames económicos para ambas partes, porque en realidad el trabajador se beneficia con la parte del salario, con la descripción del salario, y el empleador se beneficia con la fuerza laboral. Sí, exactamente, es así. Bien. Pero digo, la onerosidad justamente alude al beneficio económico, ¿no? Que el trabajador tiene en lo que es el salario, ¿no? Esto permite descartar, digamos, como objeto del derecho del trabajo aquellas prestaciones que son gratuitas, ¿se acuerdan? El trabajo que es objeto o producto de la militancia política, por ejemplo, el trabajo solidario, ¿no? Que obviamente, a mi modo de ver, eso tiene que ser de interpretación estricta, ¿no? Para evitar el abuso, ¿no? Porque lo normal es que el trabajo, bueno, suponga una contraprestación. Después, si es subordinado o no, si se da los restantes elementos para la configuración de un contrato de trabajo, será otro cantar, ¿no? Pero el elemento entonces onerosidad, ¿no? No vamos a ahondar mucho más en ese elemento porque, como les decía, vamos a tener varias clases sobre el salario. Simplemente, bueno, la importancia del salario que aparece en el artículo 54 de la Constitución, cuando a todo aquel que se encuentra en una relación de empleo o servicio tiene la referencia a la justa remuneración. El artículo 54 de la Constitución habla de la justa remuneración. Y dentro de estos elementos esenciales tenemos finalmente el elemento durabilidad. ¿Qué supone el elemento durabilidad? La voluntad del empleado y del empleador de vincularse uno con otro de una manera durable, valga la redundancia, de manera que el vínculo se prolongue en el tiempo. Esto justamente permite excluir de la noción de contrato de trabajo regido por el derecho laboral aquellas prestaciones ocasionales o accidentales de servicios, aunque sean onerosas. Para poner un ejemplo, si yo en mi casa contrato a un electricista para que me haga un arreglo puntual, instalación eléctrica, ahí no hay un contrato de trabajo, porque, entre otras cosas,
falta justamente este elemento durabilidad. Se trata claramente de una prestación, si bien onerosa, pero ocasional, accidental. Es interesante distinguir entre el elemento durabilidad y otros conceptos que pueden sonar un poco parecidos, ¿no? Como por ejemplo la permanencia. La permanencia alude a la duración indefinida del contrato. Pero como vamos a ver incluso en la contratación atípica del trabajo, la relación laboral puede ser temporal, puede tener un plazo, e incluso el plazo puede ser breve, y sin embargo estar en presencia de un contrato de trabajo. Por supuesto que la durabilidad no va a equivaler a perpetuidad, ¿no? El propio Código Civil, en el artículo 1836, prohíbe la contratación de por vida. Tal vez un aspecto donde hay que hilar un poquito más fino sea distinguir la durabilidad de la continuidad. Tampoco debería confundirse con la continuidad. Lo que pasa es que nosotros siempre tenemos presente al principio de continuidad, pero que en realidad refiere a otra cosa. Es decir, el contrato de trabajo no supone siempre una prestación ininterrumpida de servicios, sino que puede incluir prestaciones periódicas o intermitentes. Prestaciones periódicas o intermitentes pueden darse a través de un contrato de trabajo. El ejemplo típico del servicio doméstico que se da una vez por semana y que sin embargo en marco de relaciones que se van a prolongar en el tiempo. Por tanto, ahí hay que distinguir la durabilidad de la continuidad. Hay una relación durable y por tanto regida por el derecho laboral, pero que no necesariamente supone una prestación ininterrumpida. El ejemplo entonces que decíamos del servicio doméstico que se da una vez por semana o cualquier trabajador que cumpla funciones, por ejemplo, los fines de semana. Va a... puede no ser continuo, ¿no? En algunos casos es continuo, pero, por ejemplo, una vez por semana es durable, pero no supone continuidad. El Safral justamente es uno de los ejemplos de contratación atípica, temporal, que está regida por el derecho laboral, que supone un contrato de trabajo. Con el Safral la discusión y tiene una durabilidad acotada, ¿no? Por eso yo decía que el plazo puede ser breve, es lo que sucede con los contratos temporales, ¿no? Claro, el trabajo por temporada, por ejemplo. El trabajo por temporada, bueno, el elemento durabilidad se vería un poco más atenuado, ¿no? Pero creo que claramente a lo que apunta es a dejar fuera, como decíamos al principio, esas relaciones accidentales de servicios, ¿no? Hay otro ejemplo que es el del trabajador eventual. El trabajador suplente es un tipo de trabajador temporal y eventual, porque suple al titular. Su vínculo se va a desarrollar mientras no se reintegre o hasta que se reintegre el titular. Bueno, el trabajador suplente, trabajador eventual, también se rige por el derecho laboral. También ahí hay un contrato de trabajo.
aunque la duración de ese vínculo sea más acotada, ¿no? Tenga un plazo cierto o un plazo determinable, ¿no? En ese sentido, el trabajador eventual es el que satisface necesidades de trabajo extraordinario o excepcionales de duración limitada. Mientras dura la prestación de servicios, va a estar protegido por el derecho del trabajo. Esto lo vamos a ver cuando veamos los contratos temporales, los contratos por tiempo determinado, donde, concluido el trabajo, se extingue el contrato sin derecho a indemnización. Esa es justamente la particularidad de la contratación temporal como contratación. Volverse a presentar al trabajo. El trabajador eventual, como decíamos, realiza actividades normales de la empresa que se van a presentar en forma imprevisible o por el crecimiento excepcional de las tareas en cierta época del año o la complicación de las mismas por cualquier perturbación en el proceso productivo. El ejemplo de, bueno, el auxiliar contable para un balance o el vendedor en el comercio, las fiestas tradicionales, ¿no? Pero todo esto es en definitiva para destacar a la durabilidad como elemento constitutivo, caracterizante, tipificante del contrato de trabajo, pero sin dejar de considerar estos otros vínculos donde la durabilidad puede verse atenuada, pero que de todas formas constituyen contratos de trabajo regidos por el derecho laboral. Y nos quedan, en los minutos que nos faltan, unas 3 notas o unos 3 elementos que Pla Rodríguez pone entre comillas, o mejor dicho, entre signos de interrogación, porque él entiende que en realidad no son caracterizantes o tipificantes del contrato de trabajo. La doctrina en general considera que estos elementos pueden no ser definitorios si no están presentes en determinado vínculo. No necesariamente permite eso descartar la existencia de un contrato de trabajo, pero si lo están, contribuyen, obviamente que en la medida en que también se den los otros elementos, a determinar la existencia de un contrato de trabajo. Su ausencia no permite descartar la existencia de un contrato de trabajo, pero su presencia, sin duda, es un elemento que coadyuva para la configuración de un vínculo laboral. El elemento ajenidad, ustedes se acuerdan que el trabajo objeto del derecho del trabajo es un trabajo por cuenta ajena, es trabajar para otro que hace suyo los frutos del trabajo en virtud de una contraprestación. Es el trabajo por cuenta ajena, donde se atribuye directa e inmediatamente la titularidad de los frutos del trabajo a quien garantiza una remuneración y asume el riesgo económico, el riesgo del destino futuro de los bienes producidos o de los servicios prestados. Pla, en esta concepción, entiende que en realidad la ajenidad estaría implícita en la onerosidad y en la subordinación. Estaría implícita. Y vean lo que dice, y lo leo textualmente, dice: si alguien paga el trabajo de otro, es porque ese trabajo se ha hecho para quien lo paga y no para quien lo hace. Si alguien está subordinado a otro, es porque trabaja para ese otro que asume la responsabilidad de dirigir la actividad del trabajador. Él entiende que estaría implícito este elemento en la onerosidad y en la subordinación. Roldán, adelante. Sí, profesor, quería decir que el concepto de ajenidad, Alonso Lea es un autor español y él en la definición
vamos a decir, de contrato de trabajo, dice que el trabajador desde el inicio, podríamos decir, enajena los frutos de su trabajo a otro sujeto por el pago de una contraprestación. Ahí estaríamos en el concepto de ajenidad. Es un autor español, justamente está en el libro de el profesor Castelo y de También está mencionado, sí. Un gran autor español que, bueno, ponía el énfasis del contrato de trabajo justamente en este carácter, en la ajenidad de los frutos, la ajenidad del riesgo. Lo más típico del contrato de trabajo es que concede a una de las partes el poder de disponer de la actividad de la otra, dice el plano. Eso, en definitiva, es el concepto, está en el concepto de subordinación. El contrato de trabajo, dice Pla, supone la cesión del poder de dirección a favor de quien ha organizado la empresa y corre con el riesgo económico de la misma. Por eso, bueno, considera implícita la ajenidad en la onerosidad y en la subordinación. El otro elemento al que vamos a hacer referencia es el de la profesionalidad. ¿A qué apunta la profesionalidad? Bueno, apunta a una prestación encaminada a la obtención de medios económicos de subsistencia mediante el ejercicio habitual de una actividad determinada, a condición de que la actividad que desempeña el trabajador sea su medio de vida o constituya su principal fuente de recursos. Por tanto, acá encontramos el carácter oneroso de la prestación, la habitualidad, es decir, que se desempeñe habitualmente una misma actividad y que, como decíamos al final, sea la principal fuente de ingresos de quien presta la actividad. Por tanto, con respecto a este concepto, Pla entiende que el sentido inobjetable de la profesionalidad está en el carácter oneroso de la prestación, en la onerosidad. Con respecto a la habitualidad, él dice, bueno, es una nota frecuente en un contrato de trabajo, pero no necesaria. Y establece distintos ejemplos de trabajadores que cumplen circunstancialmente determinada tarea. El ejemplo del chofer, que trabaja profesionalmente como chofer, porque ahí tiene su principal sustento, pero que los fines de semana, por ejemplo, se ocupa como mozo en un bar. Y dice Pla, bueno, cualquier persona puede desempeñar otras actividades en forma no habitual mediante un contrato de trabajo. Eso parece bastante claro. Y por último, en esas ideas que surgen de ese concepto, aludíamos a la subordinación económica, a la idea de, bueno, la fuente de recursos que sea la fuente principal de recursos de quien presta la tarea. Bueno, lo que hoy señalábamos respecto de la subordinación económica, la dependencia económica. Una persona adinerada podría emplearse sin que su posición económica extralaboral impidiese la configuración de un contrato de trabajo, no importando que el empleo no sea su principal fuente de ingresos. Y por último, y para terminar, tenemos el elemento exclusividad. La exclusividad implica la imposibilidad de contratar servicios con más de un patrono simultáneamente. En principio, no hay una imposición legal en ese sentido, no hay una prohibición de contratar simultáneamente con otros patronos. Un trabajador puede prestar servicios al mismo tiempo a más de un empleador, sin perjuicio, obviamente, de limitaciones sobre horario y de los compromisos asumidos con su empleador
para no trabajar con otro, por ejemplo, cuando hay justamente una cláusula de exclusividad. Pero en definitiva, ¿qué podemos decir de este elemento? Lo que decíamos al principio. Si no está presente, no necesariamente nos lleva o nos permite concluir en la inexistencia de un contrato de trabajo. Porque la exclusividad no es esencial al vínculo laboral. Yo puedo tener contratos de trabajo con distintos empleadores. Si en cambio el elemento exclusividad está presente y se dan los demás elementos a los que hacíamos referencia, bueno, podremos caracterizar el vínculo. Con eso haber dado respuesta al compañero que planteó algo en ese sentido. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Si no, estaríamos, bueno, terminando por el día de hoy. Y exactamente. Tu ausencia no necesariamente implica descartar la existencia de un vínculo laboral. Exactamente. Por eso creo que, bueno, está bien, PLA los pone entre signos de interrogación, ¿no? Quizás no sean los elementos caracterizantes o determinantes, pero, bueno, hay que valorar en el conjunto de elementos si estos están o no presentes, y si no están, no necesariamente descartar la existencia de un contrato de trabajo. Da Costa, adelante. Yo quería preguntar si el tema de los trabajadores zafrales, que son contratos de trabajos atípicos, ese grupo de trabajadores siempre van a ser considerados que la existencia de un contrato de trabajo, aunque no cumplan con los elementos típicos. Bueno, lo que pasa que, no, tienen que estar los otros elementos también, ¿no? Pero me cuesta imaginar un zafral que no realice actividad personal, que no esté subordinado y que no sea oneroso. Claro, el único que estaría faltando sería la durabilidad, que fue ahí que entramos a comentar. Lo que pasa es que hay una durabilidad acotada, ¿no? Sí, es durable, pero durante el tiempo que dure la zafra, ¿no? Claro. Eso Muchas gracias. Lo vamos a ver cuando veamos los contratos atípicos. Bueno, dejamos por acá entonces y nos reencontramos el viernes. Que pasen muy bien. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Profesor, buenas noches.